El Insurance Information Institute es una organización sin fines de lucro. Fue fundada para difundir la información sobre cómo funcionan los seguros en Estados Unidos. Los seguros en Estados Unidos están regulados por los estados. Cada estado tiene leyes que rigen cómo se va a hacer el negocio de los seguros y lo regula desde cuáles son las compañías que pueden vender o transar productos de seguro en cada estado, a los agentes, a los corredores, a las agencias, hasta cómo va a ser el contrato que tiene que presentarse en cada uno de los contratos, o sea, la póliza que las personas compran. Bueno, no le puedo decir cuánto, si es mucho, si es poco. Lo que sí puedo explicar es que cada paso de los seguros tiene que ser aprobado por el Estado. Por ejemplo, una compañía aseguradora decide que va a ofrecer seguros de automóvil en el estado de la Florida, tiene que registrarse y obtener una licencia del estado para vender esos seguros. Y tiene que mostrar cuáles son las áreas donde va a vender el seguro, tiene que mostrar también cuánto va a cobrar por ese seguro. Inclusive, en el caso de las aseguradoras, el Estado también regula el margen de ganancia que pueden ellas obtener cuando ellas venden una póliza de seguros a una tarifa específica. Realmente no hay una ley que obligue a nadie a comprar este seguro. Lo que pasa es que es un requisito de las compañías financiadoras, o por ejemplo la compañía que ofrece una hipoteca o la compañía que va a financiar un vehículo, para proteger ese bien que está siendo usado como colateral. También algunas empresas que alquilan locales comerciales pueden exigir a sus inquilinos para hacerle un contrato de que tengan una cobertura de seguros en caso de que, por ejemplo, un huracán o cualquier otro desastre. Aunque no sea obligatorio, aunque sea solamente un requisito de su compañía financiadora o de su compañía de hipotecaria, usted que está invirtiendo una gran cantidad de esfuerzo y dinero en esa propiedad, usted es el más interesado en tener esa protección para sus bienes, porque el papel del seguro obviamente no es reponerle el producto inmediatamente, es que usted tenga los recursos económicos para reponer ese producto. Los seguros dependen del riesgo que se está tomando. Cuando usted compra un seguro, usted lo que quiere es protegerse de un riesgo que puede suceder, como también puede que no suceda. Entonces, las aseguradoras dan esa cobertura, aceptan entrar en ese contrato con usted, porque ellas hacen una proyección del riesgo que significa cada uno de esos contratos. En el caso de los seguros contra huracanes o seguros de propietarios, es la aseguradora hace una proyección de qué tan riesgoso es para la aseguradora dar cobertura a su propiedad dependiendo de cómo es el lugar donde está o los riesgos que afectan a ese lugar, cómo es la propiedad que usted tiene, si es una propiedad que es muy propensa a tener un accidente o a sufrir un daño, y también tienen que estar sujetos a los requisitos legales de cada estado. Esas tarifas tienen además que ser suficiente para que la aseguradora pueda responder en el momento de que tenga que pagar una reclamación. Pero también esas tarifas tienen que ser justas para que las personas, el público, donde están siendo ofrecidas, también puedan adquirirlas. Lamentablemente vivimos en un estado que tiene
riesgos por todos lados. Tenemos aguas por todos lados, tenemos laguitos, tenemos canales. Eso aumenta el riesgo de inundación. Estamos en la vía de los huracanes, nos pegan por un lado y por otro. Estamos en alto riesgo de huracanes. Tenemos zonas forestales y por lo tanto también tenemos alto riesgo de incendios forestales. Y estamos en zonas urbanas densamente pobladas y el desarrollo urbanístico de estas zonas es alto. Entonces hay una concentración de riesgo alta. Eso hace que las tarifas de cualquiera de los riesgos que cubren los seguros de propiedad sean más altos. Hace 20 años en Florida experimentamos lo que se ha llamado una llamada de despertar a la realidad que se llama Andrew. Hace 20 años, el 24 de agosto de 1992, un huracán, el primero de una temporada que se suponía iba a ser lenta o suave, llegó al sur de la Florida, entró en Florida como categoría 5. Por los 20 años anteriores, la Florida no había experimentado un huracán de tal magnitud. En ese momento, además de 23.000 millones de dólares que costó todo el destrozo que causó y 29 muertes y 160.000 personas desplazadas de sus hogares, que se encontró también que la industria había proyectado muy por debajo, había estimado muy por debajo los gastos, los costos de una posibilidad de un huracán de esa magnitud. Hoy en día, la industria sabe que un huracán de esa magnitud que afecte el sur de la Florida pudiera costar más de 100.000 millones de dólares. Entonces, ese despertar hizo que las aseguradoras modelos de proyección y tuvieron que, revisar todos esos modelos que utilizaban para poder hacer unas estimaciones y unos cálculos más acertados. Después de Andrew, no solamente todos los desastres sucedieron, sino que muchas aseguradoras que creían que estaban debidamente respaldadas con dinero suficiente en los bancos, tuvieron que apelar a sus casas matrices en otros estados y nacional para pedir préstamos, para poder pagar esas reclamaciones. Inclusive muchas aseguradoras no alcanzaron siquiera con préstamos a poder pagarlo y 7 aseguradoras entraron en deficiencia o en bancarrota a raíz de eso. En realidad, a la final, 11 aseguradoras desaparecieron de Florida. ¿Qué pasó? Porque las aseguradoras no podían seguir absorbiendo tanto riesgo, empezaron a emitir cartas de no renovación de pólizas en ciertas áreas. Entonces el Estado, la legislación del Estado, entró en acción y tomó la decisión de crear un pool, o sea, un grupo de riesgo que estaba manejado por el Estado y ahora no me recuerdo exactamente el nombre en inglés, pero este es el precursor de lo que hoy conocemos como Citizens. Citizens en el 2002 tomó el papel de este pool de riesgo general y se convirtió en la aseguradora estatal, pero estaba considerada como una aseguradora de último recurso, cuando ya más nadie podía dar seguro a una zona o cuando ya más nadie estaba dispuesto a tomar ese riesgo. Citizen había emitido tantas pólizas que necesitaba cubrir esas reclamaciones y los fondos que tenía que utilizaban el fondo de catástrofe, el fondo de huracanes y catástrofes del Estado, no le alcanzaba. Entonces
entraron en vigencia o se comenzaron a aplicar cargos adicionales que se conocen en inglés como assessments. Y esos cargos adicionales que cobraba el estado de la Florida, que todavía lo está cobrando, a otras pólizas que no eran de Citizen, eran o siguen siendo para pagar esa porción que el Estado tuvo que financiar. En realidad, esos assessments, esos cargos adicionales, es una forma de impuesto porque lo pagamos todos. Esto hizo que por un tiempo las compañías no pudieran cobrar lo que realmente sus estudios le indicaban que era lo que tenían que cobrar. Entonces estaban cobrando por debajo de lo que realmente tenían que cobrar. Y una de las compañías que estaba cobrando por debajo era Citizen. Citizen se convirtió pasó de ser la aseguradora de último recurso a ser la aseguradora que prácticamente la gran mayoría de quienes no conseguían seguro con las aseguradoras privadas o que no podían pagarlo porque era muy caro, entonces Citizen los absorbió. ¿Qué pasó? Llegó un momento que Citizen tenía 1.600.000 pólizas por las cuales responder. Eso significaría que para poder cumplir con todas esas pólizas, si hubiera un gran desastre en Florida, tenía que tener suficiente dinero para respaldar esas 1.600.000 pólizas. Como eso no estaba pasando, Citizen tenía que contar con el dinero que estuviera disponible en el fondo de emergencia o de catástrofe del Estado. En vista de que también ese fondo se había reducido, Citizen y el Estado, la legislación estatal, se ha visto obligado a tener que descongelar esas tarifas y por lo tanto hacer aumentos a sus asegurados. Hoy en día está aprobado el aumento de un 10% de las tarifas de Citizen. Entonces, el plan ahorita es volver Citizen la compañía de último recurso, de manera que las compañías privadas tomen su papel debido en el mercado y sean quienes aseguren a los consumidores de Florida. El papel de FEMA es ayudar, es coordinar con los estados y con los recursos que tiene cada estado para que el público pueda enfrentarse a esas catástrofes. Entonces, muchos de los recursos que ofrece FEMA son a través de otros programas federales, como por ejemplo el Programa Federal de Seguros de Inundación. Es importante que las personas sepan que el momento de hacer las preguntas de su seguro no es cuando ya ha pasado un huracán o un desastre, es cuando está comprando el seguro. Usted tiene dudas, el instituto, el Insurance Information Institute y la Asociación Latinoamericana de Agencias de Seguros del sur de la Florida están haciendo un programa especial en conjunto con el canal 23 Univisión y el programa de El 23 a tu lado, en el cual vamos a tener voluntarios respondiendo llamadas telefónicas de los usuarios y de los que hablan español o que hablan inglés, porque son bilingües, que nos llamen. Va a ser el día 5 de junio de este año 2012 y va a ser a partir de las 6 de la tarde.